Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, muchas gracias por recibirnos. Contado de la bienvenida Gracias. a Guadalajara. Esta es tu casa, ¿no? Aquí casa de ustedes, aquí vivo y es un honor tenerte aquí. Muchas Bienvenida. gracias. Aquí vives todavía. Todavía, pero sí. Estás a días ya de Sí, ya mudarte. unos días de iniciar mi nueva responsabilidad. El día 6 de diciembre tomo protesta. Y sí, pues, por cuestiones de logística, la verdad es que es una casa en una colonia vieja de Guadalajara, en la colonia Lafayette. Tengo cochera para un coche. Entonces, no está muy práctica para mi nueva responsabilidad. Entonces sí, tomé la decisión de vivir en Casa Jalisco. Pero bueno, seguirá siendo mi casa. También tuya. Muchas gracias, Enrique. Y supongo que te entusiasma la encomienda, ¿no? A pesar de pues lo aproblemado que está. Pues yo creo que inclusive me entusiasma más en función del momento histórico que me está tocando vivir, que nos está tocando vivir. Luché durante muchos años por llegar a este punto en mi carrera profesional. Tuve una primera oportunidad hace 6 años, me quedé a unos votos de ser gobernador de Jalisco, pero sí creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y creo que haber tenido la oportunidad de gobernar el municipio de Guadalajara me sirvió como un proceso de aprendizaje. Siento que llego en un buen momento, en lo personal, en lo profesional, a encabezar el gobierno de Jalisco. Y sí, me toca arrancar pues, prácticamente a la par del gobierno federal y del inicio de un cambio histórico en la vida política del país. Sin duda. Oye, ¿vas a ir a la toma? ¿Te invitaron a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador? Sí, sí me invitaron, claro que voy a ir. Me parece que es importante en eso y en muchas otras cosas que se van a dar en estos días, mandar un mensaje de que si bien en Jalisco puede haber una posición del gobernador que no esté alineada a la visión del gobierno de la República, eso no significa que queremos romper relaciones ni aislarnos en un momento en el que el país creo que necesita más que nunca de unidad, de voluntad para construir acuerdos, pero también de disposición para procesar de manera correcta e inteligente las diferencias. Bueno, tú haces mención de esto, Enrique, por el discurso que diste hace unos días, que hay quien ya le llama un discurso, el memorable discurso del gobernador electo de Jalisco, pues en el sentido de no de ruptura, pero sí de, con bastante contundencia, decir no estamos de acuerdo en esto, ¿no? Digo, se siente muy padre que, para empezar, un personaje como tú me diga algo así. Lo que yo quería en el momento que pensamos sobre la necesidad de fijar una postura es levantar la voz en un momento en el que parecía que nadie se animaba a levantar la voz. A levantar la voz para señalar los riesgos que significan iniciar la reconstrucción del país violentando principios constitucionales básicos que son los que dan cohesión nacional. Uno de esos principios es el del respeto a la soberanía de los estados, el del respeto al pacto federal. Cuando pensamos en la necesidad de hacer este mensaje, te platico, venía yo llegando de la Ciudad de México, después de casi un mes estar permanentemente yendo a platicar con los futuros funcionarios del gobierno de la República. ¿Con quién hablas tú? Con los secretarios, ¿no? Y en algunos casos con subsecretarios y el equipo que estaba haciendo la chamba técnica del presupuesto en este caso. Fue un mes muy desgastante, porque yo fui a hablar sobre temas que había platicado y acordado con el presidente electo, a llevar los elementos técnicos para poder incluir en el presupuesto algunos proyectos de inversión que son estratégicos para el Estado y que con el presidente habíamos acordado que eran temas que no se pueden abordar solo desde el Estado de Jalisco, que tenía que entrar la Federación porque la magnitud de los proyectos hacían imposible que fuera un ejercicio solo de los estados. Entonces, habíamos agotado lo que él nos había pedido que hiciéramos y cada vez que iba era darte cuenta que los funcionarios pues, no estaban tomándose en serio lo que nosotros estábamos diciendo, que no estaban los proyectos en la mesa, que escuchaban y recogían la información, que nos decían, pues sí, tienes razón, está muy bien armado lo que nos propones, pero pues no nos han dicho, no tenemos instrucciones de qué hacer. Yeah. Entonces, el presupuesto estaba a punto ya de terminarse en términos de un proyecto para enviarse al Congreso. Nos dimos cuenta también que a los municipios de Jalisco, y luego ya estoy entendiendo que a los municipios de México, no se les había escuchado, no estaban las propuestas de los municipios, Adela, y en este país, la enorme mayoría de los municipios, salvo excepciones,
si no les ayuda a la federación con algo, no pueden hacer ninguna obra. Es decir, con trabajo tienen para cumplir la chamba básica que mandata la Constitución. Entonces, ante esta situación, llegué a Guadalajara muy desilusionado, nos seguían dando largas a todos, y lo que yo planteé con mi equipo cercano es, me parece que es momento de levantar la voz y de hacer visible lo que está pasando. E incluso que el presidente pueda entender las razones por las cuales estamos planteando nuestra inquietud. Y fue por eso que hicimos un pronunciamiento, no del gobernador contra el presidente, que eso era otro tema que que para nosotros era importante cuidar, sino del Estado de Jalisco como un llamado a la federación. Por eso no estuve solo en el mensaje, estuvieron conmigo universidades públicas y privadas, sectores, todos sindicatos, los sectores representados. el sector privado, cámaras empresariales y algo muy importante, el Congreso de Jalisco, con fracciones de todos los partidos, presidentes municipales de todos los partidos, porque este no es un asunto que pueda confundirse con agendas partidistas. Por eso lamento mucho que como parte de la respuesta haya venido aquí la presidenta nacional de Morena a contestarnos. ¿Qué tiene que ver esto con temas de partidos? Es el Estado de Jalisco hablándole a la Federación y hablándole con respeto, firmeza sí, pero respeto. Yo no creo que nunca en mi mensaje haya dicho algo que justifique que el presidente se sienta rehén. O sea, porque la respuesta fue, no voy a ser rehén de nadie. No, nosotros no queremos que el presidente sea rehén nuestro, al contrario, queremos que el presidente sea un aliado de Jalisco y que Jalisco sea un aliado del presidente para sacar adelante a nuestro país. Es que solo así nos puede ir bien no a se todos, puede de otra forma, porque el otro tema, el presupuesto era un tema. Segundo tema, seguridad, con el planteamiento de que los superdelegados iban a ser como los coordinadores de la mesa de seguridad y que los gobernadores y los alcaldes íbamos a ser como invitados a la mesa de seguridad. A ver, Adela, nosotros fuimos electos, igual que Andrés Manuel, por el voto libre de los ciudadanos de Jalisco. Somos autoridades electas constitucionalmente. Segundo, no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución, porque Jalisco es parte de una federación, sí, nos da mucho orgullo ser mexicanos, pero somos un Estado libre y soberano, tenemos constitución política propia. En nuestra Constitución está perfectamente claro que los responsables en materia de seguridad en Jalisco es el gobernador y los presidentes municipales. Nosotros no somos invitados a ninguna mesa de seguridad, ni lo seremos. Hagan lo que hagan en México. Hubo después, por ejemplo, reacciones de Salgado Macedonio. Sí, es lo que te iba a decir, justamente, decía, la desaparición de poderes. Y o se acoplan o los desaparecemos. Imagínate nomás, a estas alturas, un senador diciendo esas cosas. Pero más allá de lo que dijo Félix Salgado, que sí refleja, me parece... Pero es gravísimo, ¿eh? A ver, muy grave. Es gravísimo. Y creo que refleja lo que algunos personajes de ese proyecto político están pensando, No necesariamente Andrés Manuel. Ojalá no. Pero lo que quiero decir es que lo increíble del asunto es que justo lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete la Constitución. No solamente estamos desafiando a el acuerdo social fundamental que tenemos todos los mexicanos, que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Todo lo contrario. Al contrario, decimos, respeten la Constitución. Y la respuesta es, al que no se acople a nuestras medidas, lo vamos a desaparecer. Ese mensaje de odio, como de ganas acumuladas de venganza, me parece que es un mal mensaje para el país. Al final, nuestro comunicado lo que busca es decirle al presidente, aquí está Jalisco listo para trabajar, pero Jalisco lo que pide es respeto a su soberanía, que las necesidades de nuestro Estado sean consideradas en el presupuesto de egresos y que el presidente no siga en esta ruta de nombrar autoridades que no fueron electas por los jaliscienses para cumplir funciones que constitucionalmente tenemos asignado quienes fuimos electos en el pasado proceso electoral. Ahora, él ya lo había dicho desde hace mucho, ¿no? Lo de los superdelegados. ¿Se había entendido distinto o se había hablado de una presencia distinta, digamos? Es que no es lo que habíamos entendido, fíjate. Déjame aclarar algo muy importante. Yo puedo no estar a favor de la creación de una figura como esta, porque no entiendo cómo un coordinador de delegados va a estar al frente del Seguro Social o del Infonavit al mismo tiempo. Sí, aparte, desarrollo rural, comunicaciones y transportes. Es decir, yo no me imagino una persona que sea capaz de hacer todo eso. Pero segundo, nombró a quienes perdieron en la elección. Sí, es lo que te iba a decir, en este caso, pues claro. Con un muy mal mensaje el político. Candidato de Morena que perdió y en la mayoría de los estados esa es la ruta. Pero aún así, con esas consideraciones, yo le dije al presidente electo, no tengo problema. Usted es el presidente, los mexicanos lo eligieron, y creo que es responsable del presidente organizar su equipo de gobierno como él considere. Entonces, en este momento la discusión no es, de nuestra parte, si hay o no superdelegados,
si pone o no pone a los encargados, a los que fueron candidatos de Morena. No, esa no es la preocupación. Lo que le estamos diciendo al presidente es, Adela, por eso digo que no es un asunto de interpretación. Lo que le decimos al presidente es, él delante de todos los gobernadores en la CONAGO nos dijo a pregunta expresa que los superdelegados no tendrían funciones en materia de seguridad. El tema es ese, no es la creación de la figura de los superdelegados, no es quién es el superdelegado, sino que en materia de seguridad hay autoridades constitucionales que tienen responsabilidades específicas. El planteamiento que nosotros le hacemos es que no pueden estar ellos metidos en temas de seguridad, porque con la seguridad no se juega la política, no nos hagamos. Los superdelegados tienen funciones políticas, están organizando los padrones de beneficiarios, por cierto, con levantamientos organizados por un partido político. Si no debiera ser. Si esto estuviera pasando en un gobierno del PRI o del PAN, ya me imagino el escándalo. Sí, claro. Los censos los está haciendo Morena, y eso pasa inclusive a segundo plano, porque lo que nosotros quisimos decir y dejar claro con este mensaje es que no se vale jugar a la política con el tema de seguridad. No están las cosas para eso. Y en Jalisco... Y es lo que te iba a decir, este estado la ha pasado muy mal. Muy particularmente en ese sentido. ¿Qué le decimos al presidente? No vamos a poder enfrentar el tema de la seguridad sin coordinación con el gobierno federal. Y sin coordinación, con las Fuerzas Armadas. Es indispensable para Jalisco esa ruta. Pero no puede ser así. Nosotros queremos construir una agenda de seguridad con el gobierno federal. No queremos romper con el gobierno de la República en esa agenda, pero necesitamos hacerlo con respeto y sin violentar los principios constitucionales. Ese es el mensaje. O sea, como tú puedes ver, en nuestra postura no está ni siquiera el tema de los superdelegados como un asunto de carácter político. Yo no tengo necesidad de demostrar nada. Ya el señor... Que además era un hecho, digo, claro. Iban a estar y van a estar. Ahora, mira, yo no entiendo cómo iba a ser la coordinación entre el superdelegado y el gobernador, o cómo iba... Nadie lo sabe. La convivencia, cómo iba a ser. Nadie lo sabe. De mi parte, el momento en que Andrés Manuel me dijo que... Para que fuera eficiente, ¿no? Digo, claro, en el momento en que él me dijo que iba a ser esta persona que nombró en Jalisco, yo incluso me reuní con esta persona también, es decir, esto no puede ser de pleitos personales y de rencores de la campaña, no, hombre, la responsabilidad que tengo, Adela, es enorme. O sea, entiendo muy bien lo que me toca hacer, me reuní con él, le dije que ahí estábamos para ver en qué ayudábamos. Pero una cosa es eso, que nos digan, los superdelegados se van a encargar de entregar programas sociales, pues órale, podemos no estar de acuerdo en el modelo, pero esa es chamba de ellos. Pero que nos digan, oye, el superdelegado va a ser el que te va a convocar a las reuniones de seguridad. No. A ver, no es pleito, no es amenaza, no es amago, pero lo digo de frente a las cámaras. En Jalisco eso no va a pasar. Y si Salgado Macedonio y compañía nos quieren desaparecer, pues que le empiecen, porque nosotros no vamos a permitir que se vulnere la soberanía de Jalisco. Ahora, los estados están en la misma posición y había un reclamo de los gobernadores, incluso de Morena, de que hubiera otro superdelegado que pareciera con autoridad por encima de la máxima autoridad de un estado, que es el máximo, que es el gobernador, ¿no? Sí, inconformidad, había molestia. Inconformidad, molestia, etcétera. Sí. Pero nadie ha salido a decir nada. Y yo no sé, excepto tú y Javier Corral después y algún grupo de gobernadores panistas, etcétera, si has estado hablando con ellos, porque pareciera que va a haber una Conago chiquita dentro de la una Conaguito en la Conago, ¿no? Ojalá no. Ojalá no. Ojalá no. A ver, cada gobernador tendría que explicar las razones de su pasividad. Porque, ¿tú crees que a mí no me dijeron mis asesores y algunos de los opinadores que siempre uno tiene cerca, ¿no? Y que te dan su visión de las cosas? ¿Tú crees que no me dijeron, oye, es un enorme riesgo hablar así hacia el presidente de México? Cuando eso no pasa normalmente en este país. Pero ¿sabes lo que yo creo, Adela? Que el peor riesgo es no darse cuenta que el silencio de algunos hoy lo van a lamentar mañana. Porque si no logramos poner en la mesa que algunas cosas que a lo mejor, mira, yo quiero ser bien pensado, a lo mejor no es con esa intención del presidente electo, pero algunas de las cosas y decisiones, de las cosas que está haciendo y de las decisiones que está tomando, están llevando al país a un escenario muy peligroso, de confrontación interna. ¿En qué decisiones estás pensando? Particularmente, en este caso, en la lógica de querer regresar a un modelo centralista como el que empezamos a ver en México. Eso no le sirve al país. Me parece que entender que lo nacional o la agenda nacional también se construye desde lo local es algo fundamental en México a estas alturas del desarrollo del país. Y lo segundo, pues
no hay estados, no hay un estado más importante que otro. Pero Jalisco es un estado de peso específico muy importante a nivel nacional. Por eso lo que yo espero es que lo que se hizo en Jalisco no sirva para agrupar a los gobernadores en contra del presidente. No, ese no es mi propósito. Aprovecho para insistir en ello. No queremos pelear con Andrés Manuel. Al contrario, queremos trabajar con él. Pero una cosa es voluntad para la coordinación y otra cosa arrodillarnos y agachar la cabeza. Eso yo no lo voy a hacer. Ni hoy ni nunca. El sentido de nuestro planteamiento no busca aglutinar gobernadores, pero sí busca, entre otras cosas, hacerles ver que es momento de hablar y de decir las cosas. ¿No? Exacto. Como en mis, hablamos ahora o muy probablemente nos callen para siempre. Ahora, ¿has tenido alguna respuesta por parte del gobierno electo? Más allá de lo que dijo Macedonio, J. Colo, etcétera, ¿alguien te ha buscado y te ha dicho de manera formal, vamos a hablar? ¿Has tenido alguna respuesta por parte del gobierno electo? Más allá de lo que dijo Macedonio, J. Colo, etcétera, ¿alguien te ha buscado y te ha dicho de manera formal, vamos a hablar? Hasta el día de hoy, no, aunque el sábado, en la inauguración de la FIL, estuvo aquí la ministra Olga Sánchez, con quien, por cierto, lo único que tengo que decir de ella es que es una persona extraordinariamente amable y correcta, conmigo se ha portado muy bien. Me mandó un mensaje, nos escribimos al final de la inauguración y me dijo, yo estoy aquí para platicar y para construir diálogo. Yo le dije, ministra, estoy a sus órdenes, cuenta conmigo, dígame a qué horas y en dónde, yo estoy ahí listo. Me dijo, sí, yo lo busco, pero ya no hubo ninguna propuesta para vernos. Espero que se pueda dar en los próximos días. Yo no creo que lo que hicimos sea cerrar la puerta para el diálogo, al contrario, lo que nosotros queremos es que haya diálogo y el momento en el que nos convocara alguna instancia o persona de veras acreditada para platicar, porque con todo respeto, pues insisto, este no es un asunto de partidos políticos. Sí, no. Yo ahí estaré, ¿no? De mi parte, voluntad siempre habrá. Pero más allá de Olga Sánchez, que estuvo aquí, no has recibido... Hasta el día de hoy no. Hasta el día de hoy no. Que me parece que es importante que se diera, ¿no? Este intercambio, pues. Muy, y sobre todo que cambiáramos la lógica en la que estamos entendiendo nuestra inquietud, nuestra inconformidad, si le quieres decir de esa forma. A ver, a mí me preocupó mucho el tono de la respuesta en un boletín del presidente diciendo que él no iba a ser rehén de nadie. Nosotros en ningún momento identificamos algo que pareciera ser someter al presidente a nuestra voluntad. A ver, Adela, de las obras que estamos peleando en el presupuesto, por ejemplo, las importantes, no las vamos a ejecutar nosotros como gobierno del Estado. Es decir, no se trata de ver si jalamos dinero para los moches o para... Que le ejecuten ellos, pero que se concreten. El planteamiento de los delegados no es ni que cambien de delegado, ni que eliminen la figura, simplemente que no le permitan que asuma funciones que están asignadas a autoridades constitucionalmente electas. No encuentro en dónde está el amague, pero sí creo que es momento de que el presidente nos mande una señal de que hay voluntad para encontrarnos, para platicar y para construir acuerdos. De nuestra parte, se lo dije a la futura secretaria de Gobernación y se lo reitero a través de este espacio al presidente electo. En el momento en que nos digan, yo estaré para platicar cómo ha estado todo este proceso. Es decir, si te cuento la cantidad de veces que he ido a México a atender esta ruta, pero ya, digo, creo que todo tiene un límite y me parece que el respeto siempre es o tiene que ser de ida y vuelta. Eso creo. Ahora, ¿estás preocupado por el escenario y por el posible escenario y por el ambiente que se está crispando? Porque se está crispando un poco el ambiente. Sí, pero no a raíz de mi pronunciamiento. No, claro. Como mexicano, sí. Sí. A ver, no están las cosas fáciles. Este estado de entrada, y estamos hablando de que Jalisco tiene una economía sólida, que está caminando. Es un estado que no está asfixiado financieramente hablando, con solidez en sus finanzas. Pero el resto del país no está en estas condiciones, salvo excepciones también. Lo que yo veo es un escenario peligroso, con muchos riesgos, y que si nosotros no mandamos los mensajes correctos, estaremos cometiendo un error del que también después nos vamos a lamentar. Entonces sí veo un ambiente de crispación. No creo que la lógica con la cual deban de funcionar las cosas en México sea la de
avasallar con mayorías legislativas. Sí, tienen la mayoría, se la ganaron en las urnas, pero nosotros también representamos votos, tenemos... Aunque sean menos, sí, claro. Aunque sean poquitos, hasta los que representan más poquitos votos tienen que ser escuchados. Y yo creo que es el momento en el que el proyecto político que ganó la elección presidencial y que ganó la mayoría en la representación del Congreso, debería hacer una pausa y reflexionar sobre cómo no convertirse en lo que ellos tanto criticaron. Yo fui oposición casi toda mi vida, y sé lo que se siente ser avasallado. Por eso hoy en el Congreso de Jalisco, aunque el proyecto político que yo encabezo pueda tener una mayoría, no estamos avasallando a nadie, estamos construyendo acuerdos, y ahí estuvieron los diputados de todos los partidos acompañándonos en un pronunciamiento de este tipo. ¿Por qué no intentarlo en el Congreso de la Unión? ¿Por qué tener que imponer una mayoría en lugar de tratar de que sea el diálogo el que se imponga en la construcción del México que queremos? Ese es el mensaje que estamos mandando, y ojalá haya eco, ¿no? Porque creo que en el equipo de Andrés Manuel hay gente muy talentosa, gente muy responsable y que entiende lo que el país está pasando. Pero también allá, como en todos los proyectos, hay gente que es profundamente irresponsable y que no ve más allá de su nariz y que le sigue apostando a la confrontación. Pues hay de todo. Y hay gente que muy respetada, ¿no? Entonces, tú mencionabas a Olga Sánchez Cordero, por ejemplo. ¿no? E incluso en el Congreso, yo me reuní. Y en el Congreso, claro. Hombre, a ver, con Mario Delgado yo tengo una extraordinaria relación, lo aprecio, parece un tipo inteligente. Platiqué ahora en la FIL con Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué te digo? Bueno, pues el presidente de la Comisión de Presupuesto. A ver, hay gente respetada por todos nosotros, pero también creo que ellos mismos están tratando de ubicar la nueva lógica del trabajo en sus funciones legislativas y sobre todo el nuevo orden político que hay en el país. Todos estamos en proceso de aprendizaje. Las cosas el 1 de julio cambiaron radicalmente. ¿Cuáles son las nuevas reglas? Pues las iremos definiendo y construyendo entre todos poco a poco. Ahora, tú fuiste alcalde de Guadalajara. ¿Cómo fue tu relación con el todavía gobernador, el ya casi no, como les digo yo, el ya casi no gobernador? ¿Cómo fue tu relación y cómo recibes el Estado? Porque eso también es importante para ti, ¿no? Mira, ha sido una relación de altibajos. Al gobernador Aristóteles Sandoval lo conozco hace mucho, es mi amigo, también en lo personal tenemos una relación de amistad, creo, que luego a veces se lastima un poquito, pero nada grave. Ha sido... Por las andadas estas de la política, pues. Así es esto. Pero ha sido una relación compleja cuando fui alcalde de Guadalajara en muchos momentos, pero siempre con un espacio abierto para dialogar. La transición ha sido una transición en la que ha puesto voluntad. Creo que ha sido un gobernador, ¿cómo podría definirlo? Yo creo que tal vez su principal problema tiene que ver con que no pudo terminar de resolver ninguno de los grandes problemas o de los problemas estructurales que enfrentaba Jalisco. El tema del agua quedó sin resolverse, el tema del transporte público quedó sin resolverse. ¿Para qué te digo? El tema de seguridad. Seguridad, claro. Y en esa lógica se fueron abriendo nuevos frentes que a lo mejor no son todavía un problema latente, o más bien un problema perceptible en toda su dimensión, pero que se va a convertir en un problema grave. Por ejemplo, harán crisis. Claro, la capacidad de respuesta en el sector salud se deterioró enormemente. Asuntos como los problemas ambientales en varios frentes también, como el hecho de tener el río más contaminado de todo México, el río Santiago, que ya está generando problemas de salud pública en poblaciones cercanas a Chapala. En fin, creo que fue un gobierno que, aunque tuvo cosas que vale la pena reconocer, dejó los grandes problemas sin resolver. Los aciertos, bueno, pues habrá que ver qué tanto es responsable del gobierno, porque ahí tengo mis reservas, pero sin duda, pues la economía de Jalisco ha caminado y ha caminado bien, se han consolidado sectores importantes, la agenda de innovación me parece que fue una agenda en la que el gobierno también apostó y creo que dio resultados. En fin, como todos, gobiernos de claroscuros, pero nos van a dejar un gobierno con temas muy complejos de resolver, y por eso mismo digo, sin la federación. Sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Bueno, es que ese tema es... A ver... medular. Es un tema que está en el primer lugar de la agenda pública, de Jalisco y de México. Del país, claro. En el que creo que todavía tenemos muchas dudas, digo como nación, respecto a cómo enfrentarlo. Pues mira nada más el debate que estamos viendo hoy. Es decir,
militarizar, no militarizar, agarrar controles desde el centro, fortalecer las capacidades locales. Hoy el debate es todavía muy amplio. Lo que significa que nadie sabe con exactitud. Nada más que en Jalisco, nadie sabemos con exactitud qué hace, decir, porque también es cierto, a mí me tocó como alcalde de Guadalajara, por ejemplo, lo explicaba yo en la campaña. Llegas a un gobierno, te das cuenta de todas las fallas que hay al interior, de todo tipo, desde cuestiones presupuestales, administrativas y también, pues hay que decirlo, de infiltración en todos los niveles del crimen organizado. Y empiezas una ruta de ajuste, ¿no? Es decir, faltan policías, pues hay que poner más policías. Están mal capacitados, hay que capacitarlos. Tienen sueldos bajos, vamos dándoles mejor. Y nosotros fuimos avanzando en una agenda muy amplia, más patrullas, más policías, mejor capacitación, más trabajo de prevención. Hice todo lo que yo podría pensar que se puede hacer en una presidencia municipal como la de Guadalajara. Y sin embargo, los resultados no fueron los que yo esperaba. Entonces, ¿dónde está el problema? Es decir, le pregunto siempre a la gente, no para zafarme de mi responsabilidad, pero le pregunto a gente con la que platico sobre este tema, ¿qué más hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué harías diferente? Y creo que esa es la reflexión en la que hoy estamos metidos, o el debate en el que hoy estamos metidos, y que creo que tenemos que procesar con mucha inteligencia y con cabeza fría. No es un asunto de arrebatos. La estrategia que se ha seguido en este país ha fracasado. Es, digamos, una conclusión que compartimos. El tema es por qué fracasó, qué se tiene que ajustar y cómo. Y en ese sentido me parece que hoy todavía hay asuntos no resueltos y en los que tenemos que ir con pasos cuidadosos. Y supongo que no hay coincidencias tampoco, ¿no? Es decir... En algunas cosas sí, pero en donde no estamos de acuerdo, me parece que antes de tomar decisiones como de imposición, pues vale la pena agotar el debate, ¿no? Es decir, creo que hay asuntos que todavía se pueden platicar. No, bueno, sin duda. ¿No? Pues yo espero. Es que no dicen que Andrés Manuel López Obrador va, en vez de a tomar posesión, a rendir su primer informe de gobierno. Es que estos meses han sido inusuales, por decir lo menos, ¿no? La verdad, todo lo que ha venido pasando es bastante inédito, ¿no? E interesante. O sea, es muy interesante, es inédito y a lo mejor... pues puede redituar positivamente, claro, ¿no? A ver, pero hay que ver. Lo pongo en estos términos, por citar un solo ejemplo en el tema de seguridad. ¿El gobierno de Jalisco podría enfrentar este tema sin el ejército? La respuesta es no podríamos. Pero eso significa que yo estoy de acuerdo con la idea de militarizar al país y de sustituir incluso los mandos civiles por mandos militares. No, son dos cosas distintas. Coordinación total, y seguramente habría que establecer cómo logramos definir las reglas, el marco legal que norme la actuación del ejército en este sentido. En eso estoy de acuerdo, pero lo que se ha hecho hasta ahora han sido cosas distintas. Entonces, no creo que se pueda avanzar en una ruta sensata, en una estrategia de seguridad que funcione, si por ejemplo en la estrategia que se presentó hace unos días, ni siquiera se menciona cómo vas a mejorar las policías municipales, cómo las vas a depurar y luego cómo las vas a capacitar, a pagar y a darles herramientas para que trabajen mejor, o las policías estatales. Es ahí en donde yo creo que debe centrarse el debate, es decir, cómo logramos diseñar un modelo que responda a las necesidades de México, a las particularidades incluso de cada región, porque también esta lógica, Adela, yo sé que tú eres chilanga y te queremos mucho. Acá en Jalisco, aunque no seas. Es que me gusta el tequila. A lo mejor ahí está cómo encontramos identidad. Claro. El construir soluciones mágicas desde el centro, desde una oficina en la Ciudad de México, sin saber qué está pasando en los estados y en los municipios, es un error. No se puede. Ese país ya no existe, no se debe de hacer así. Eso es lo que creo que falta, y me parece, cuando vino aquí Alfonso Durazo con el Foro de Pacificación, le ayudamos a organizarlo, estuvimos presentes en nuestro equipo. Nosotros queremos ayudar, pero queremos que se tome en serio la opinión de los estados y de los municipios, porque sin ellos la estrategia de seguridad está incompleta. Claro, porque nadie conoce mejor su realidad que quien vive ahí. Y aceptando nosotros que los estados y los municipios han cometido errores graves, han sido parte del problema también, pero es que tenemos que entender que este no es un asunto de personas o de partidos que en el pasado le fallaron al país. Este es un asunto de instituciones también. Por eso nosotros decíamos, a ver, perdón que salte al tema anterior, pero que tiene que ver con lo mismo, el presupuesto. Cuando hablan ahora de desaparecer el ramo 23, que es en donde se podía generar los apoyos a los municipios, el argumento es, ese ramo se prestó para los moches de los diputados.
Totalmente cierto. Pero eso es justificación suficiente para que entonces desaparezcas eso y digas, ya no vamos a escuchar a los municipios, ya les vamos a decir desde México qué es lo que se puede hacer. Son dos cosas Ahora, distintas. es que es justo lo que te iba a decir. Los gobernadores fueron hasta ahora figuras muy poderosas. Muy poderosas. Y abusaron de este poder, ¿no? Y tenemos casos de veras brutales, ¿no? Pues algunos por omisos y otros por atascados, pues, ¿no? Sí, y un poco esto que está pasando es resultado de eso, pero ¿qué hacer entonces, no? Para que no vuelva a ocurrir. Claro, porque, a ver, la fortaleza política de Andrés Manuel López Obrador se explica también en parte por eso, por el coraje, la frustración de tantos años de abusos. De tanta gente, y, pues, y de tantos. Y claro, en la última generación de gobernadores, híjole, cuando decían, esta es la nueva generación de priistas, yo me acuerdo de una foto en la que salían los nuevos gobernadores del PRI cuando llegó Peña Nieto, que se planteó como el relevo generacional, la nueva clase gobernante del PRI. La clase política. Y tómala en la que acabó. Cuando tú ves las fotos y las caras de quienes eran, dices, buenas tardes. Es cierto eso. Ahora, me parece que es igualmente grave a esto que sucedió con los gobernadores, el pensar que todos somos iguales. Yo digo, estoy muy tranquilo y puedo hablar y decir lo que pienso porque no tengo cola que me pisen. Dicen que para tener la lengua larga se necesita cola corta. En ese sentido, lo que yo planteo es no generalicemos ni hagamos este ejercicio como de desacreditación en automático. Yo vi en la respuesta de algunos de los que opinaron sobre este tema de mi mensaje hace unos días de actores nacionales que decían, es que se les acabó el negocio a los gobernadores. Por eso te decía yo, pues eran figuras muy importantes, ¿no? Sin duda, pero en mi caso yo, ¿qué negocio estamos hablando? O sea, el decir que hagamos con la Federación obras es estar pensando en negocio, si las van a hacer ellos. Nosotros no pedimos hacerlas nosotros, que las hagan ellos, pero que queden etiquetadas en el presupuesto. No podemos llevar al país a ese escenario, es decir, compartimos la molestia del pueblo de México, sí, ¿no? Que se reflejó el 1 de julio por los abusos, la corrupción, la impunidad, pero no podemos tampoco pensar que en ese sentido, pues quienes somos gobernadores, quienes apenas vamos a empezar a ser gobernadores en unos días, estamos en ese paquete. Ya están descalificados, ¿no? Entonces, en automático, ¿no? Eso es igual de peligroso. Ahora, ¿qué se podría hacer? Digo, yo no estoy hablando de un marcaje personal, que lo van a tener. Sin duda. Qué bueno. Pero ¿qué se podría hacer para evitar algo así? ¿Solamente esto? No, yo creo que ese es justamente... Porque el país no lo merece, ¿no? Ese es justamente un tema sobre lo que puede venir a futuro, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando sale el mensaje sobre el que castigar a los corruptos podría poner en riesgo la estabilidad del país, dices, híjole, si esa es la idea, entonces sí estamos en un problema. A ver, Jalisco ha ido constituyendo paso a paso un sistema estatal anticorrupción que hoy en muchos sentidos me parece que ya es ejemplo nacional. Nos falta mucho por hacer, pero ya empezamos. Echar atrás esa agenda sería un gravísimo error. Para empezar, porque ha sido la lucha de muchos mexicanos, de organizaciones sociales que han puesto el tema de la corrupción en el centro de la agenda pública, el combate a la corrupción. Y porque si ahora el mensaje desde la Federación es, pues ya los que fueron corruptos, borrón y cuenta nueva, pues a nosotros nos parece que es un mensaje que alienta la impunidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pero que además la justicia no tendría que estar a discusión ni a capricho de nadie, ¿no? Yo creo, es mi convicción. Así lo entiendo. Pero los mensajes de repente me parece que están generando precisamente esas dudas respecto a entonces qué es lo que sigue y qué margen de maniobra vamos a tener los estados desde la perspectiva de la Federación en términos de fijar nuestras propias agendas. Es decir, a ver, esto es el tema. En ese sentido ustedes lo tienen muy claro. Nosotros sí, aquí. La impunidad no aquí quieren. Ni perdón ni olvido, En Jalisco ni perdón ni olvido. Eso está claro, es el mensaje contundente. Pero va a haber otros temas, muchos otros. A ver, un ejemplo, nomás así como para abrir boca. La reforma educativa, el debate sobre la reforma educativa y todo este asunto de la cancelación. Lo digo claramente, yo estoy convencido de que la reforma educativa no fue una reforma educativa auténtica. Creo que tiene muchos errores, que se implementó de manera terrible y que el principal error de esa reforma fue poner a los maestros como enemigos de la educación. Eso fue una falta de respeto para el magisterio y fue un grave error del gobierno saliente. Pero decir que vas a dejar de evaluar a los maestros es igual de grave. Yo lo que he dicho es, evaluación sin persecución
capacitación antes de la evaluación y que el gobierno entienda que con eso no hay una reforma educativa, que tienes que arreglar las escuelas que están hechas pedazos, que tienes que transformar de fondo el modelo educativo, que le tienes que dar herramientas a los maestros para que hagan su trabajo, que tiene que haber un planteamiento integral. Pero si desde México dicen, ya no va a haber evaluación, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los estados? Te pregunto. Aquí va a haber evaluación, sin persecución y con capacitación. Así de sencillo. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Quién aplica la evaluación? Va a volver a salir el senador Salgado y va a decir, están atentando contra la Constitución. No, hombre, nosotros tenemos un sistema estatal en materia educativa, pagamos maestros, tenemos una responsabilidad en ese sentido. Pero el hecho de que en este país... Y tienes un instituto de evaluación estatal. Bueno, tendríamos que empezar a pensar cómo vamos a lograr estos propósitos. Pero si no lo entendemos como el debate más elemental que tiene que haber en un país que está en proceso de reconstrucción, y en lugar de eso lo entendemos como una agresión o una desacreditación al presidente de la República, nos estamos equivocando. Yo prefiero que en este caso, en lugar también de hacer, está muy bien que hicieron los foros de educación, también les ayudamos aquí en Jalisco, participamos con Esteban Moctezuma en este proceso, queremos ayudar, pero que en lugar de estar pensando que si no estamos totalmente de acuerdo con el presidente, somos sus enemigos, mejor que hagamos todos un esfuerzo por escuchar los argumentos del de enfrente y que podamos poner nuestras preocupaciones en la mesa y que construyamos una agenda de para este país. Nosotros en este tema, por ejemplo, cuando estaba en el momento más álgido de la implementación de la reforma educativa, en Guadalajara dijimos, que los maestros aquí nos buscaron, nos dijeron, ¿qué hacemos? Y yo les propuse una cosa. En lugar de salir a manifestarnos a la calle, les propongo que hagamos un curso de capacitación para todos. Se lo echen al Ayuntamiento de Guadalajara. Y empezamos a poquito, acabamos capacitando casi a 18,000 maestros. El 99% de los que se capacitaron pasaron el examen. Entonces, a ver, creo que es momento de pensar con seriedad y con tranquilidad hacia dónde queremos llevar al país. Coincido con Andrés Manuel, fíjate esto. Además, una aclaración, porque a lo mejor luego la memoria es corta. Yo estuve con él muchos años. Sí, yo te iba a decir. Yo coordiné aquí la campaña local en la elección del 2006. Me quedé a dormir en el Zócalo. Tú estuviste en el PRD, ¿no? No militando, pero fui candidato por la coalición que apoyó a Andrés Manuel. Cuando pasó la elección de 2006, digo, como anécdota nomás, la noche en que dijo, nos quedamos a dormir en el Zócalo, yo estuve acostado en el Zócalo mojándome porque cayó un tormentón ahí en el movimiento. Es decir, en el 2012 fui candidato junto con Andrés, recorrí Jalisco, cuando era de veras el asunto difícil, no era el Andrés de hoy, estamos enfrentados a Peña Nieto en su mejor momento. Es decir, yo comparto muchas cosas de los principios políticos que están detrás del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Comparto con él muchas cosas y lo reconozco como un líder importantísimo de este país. El más importante, ¿no? Pero eso no significa... nuestra historia, ¿no? Claro, sin duda. Pero eso no significa que no pueda tener una diferencia con él o que me sienta atemorizado, de decirle, en esto no estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero en los temas centrales y sobre todo la idea de que este país tiene que reconstruirse de fondo, es decir, que no necesita una sacudidita menor, sino que necesita una renovación profunda de la vida pública y de las instituciones del Estado. En eso comparto completamente la visión con Andrés. Pero hacerlo sin tener puntos cardinales claros respecto a los principios, sobre todo constitucionales, Adela, que nos dan sentido como nación, creo que es un grave error. Eso es todo lo que yo he puesto sobre la mesa y ojalá y sirva de algo. Y esto de la revolución moral, ¿qué opinión te merece? Esto de la revolución moral, ¿qué opinión te merece? Es que habrá que tener claridad, más que una opinión, yo lo que quisiera es entender con claridad. ¿En qué va a consistir la revolución? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde va a estar? ¿Estamos hablando de un nuevo acuerdo social, es decir, de una nueva constitución? ¿O de qué estamos hablando? Porque me parece que ese tema hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Cuando uno pone los temas moral, ética, por delante, hay que ser cuidadosos. Oye, pero dime algo, ahora que tú mencionabas, yo estuve con Andrés, ¿recientemente lo estuviste viendo a él o solamente aparte de su equipo de trabajo? No, sí lo vi, comí con él hace un par de meses, vino a Guadalajara, hablé con él. ¿Pusiste sobre la mesa con claridad tus inquietudes? Por supuesto, y trazamos una ruta.
Yo lo que estoy tratando es de que esa ruta que definí con él se cumpla. No pido más. Nada más de lo que platiqué con él, que me dijo adelante. O sea, había ese compromiso, Por digamos. supuesto. Y yo sé que Andrés es un hombre de palabra. Espero que los compromisos se cumplan y que, sobre todo en los temas en los que no haya consenso, en los que no estemos plenamente de acuerdo, tengamos siempre la oportunidad de hablar. Ojalá ya haya un nuevo espacio para el diálogo. De mi parte siempre habrá voluntad. Oye, ¿y ya te hablaron otros gobernadores? Sí, pues sí, a ver, sí, yo pues, soy aquí político ranchero aquí de la localidad, pues no soy un político nacional. Soy un político local que ha ido construyendo su carrera en Jalisco. No tengo aspiraciones de ser presidente de México, Adela, no, la verdad no. Luego le surgen, ¿eh? O sea que vamos a esperar, porque sí, luego le surgen. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Pero para quien se dedica a esto, yo creo que es una aspiración legítima, ¿no? Sí. Es el máximo cargo al que puedes aspirar. Sí, pero sin duda tiene que surgir, creo yo, de un tema relacionado con proyecto de vida. No está en mi proyecto de vida eso. Yo tengo otros propósitos, quiero hacer otras cosas. He dicho que me gustaría ser entrenador de las Chivas cuando termine esto. Eres súper fan, ¿verdad? Sí. Me gustaría mucho poder dedicarle una etapa de mi vida al fútbol, que es mi gran pasión también. Y lo único que quiero es cumplir bien mi mandato como gobernador. Uno nunca sabe, tampoco es decir, está bueno beber, porque no sabes, pero no es mi propósito, primero. Por eso no creo que deba de confundirse el que yo esté, por lo que nos está tocando vivir en la discusión nacional, lo cual representa, por cierto, una enorme responsabilidad. No debe de confundirse con que yo esté intentando construir un bloque de gobernadores o impulsando una agenda para apretar al presidente. O sea, no es el grupo de gobernadores rebeldes encabezado. No por lo él. es. Yo cuando menos no me prestaría a una cosa así. Segundo... es que no le conviene al país, ni a los estados, ni a sería nadie. una muy mala señal. Si nosotros empezamos a hacer ver esto como el ánimo de obstaculizar al presidente, sería un grave error. Al contrario, lo que yo quiero es... me encantaría desentenderme de estos temas por lo pronto, para ponerme a hacer lo que va a ser mi trabajo. Yo quiero concentrarme en gobernar bien Jalisco, esa es mi responsabilidad. Sin embargo, creo que nadie podemos evadir también la responsabilidad que tenemos como mexicanos de ser parte de la discusión sobre el futuro de México. Y en ese sentido, pues asumiré mi papel lo mejor que pueda, con seriedad, pero sí aclarando desde un principio qué busco y qué no busco. Ok, pero no me has dicho que gobernadores te hablaron. A ver, con Corral tengo una relación de diálogo desde hace tiempo. He platicado comentamos algo brevemente por teléfono con el gobernador de Tamaulipas. Tengo relación de amistad con otros gobernadores, pero hasta ahora ninguno, ni Corral ni nadie ha hecho un planteamiento en el sentido de hagamos un bloque. Eso no está en la mesa. O sea, no es el bloque opositor. No, digamos. ninguno creo que estemos pensando en eso, porque todos entendemos lo que significa gobernar. Y no se puede. Bueno, ¿cómo? Pues sí, pues no. Ahora, tus prioridades para Jalisco, sin duda la seguridad, ¿no? Y por eso otra vez tenemos que volver a caer en ese tema, que se tiene que solucionar de alguna manera, ¿no? Jalisco ha sido víctima de la inseguridad ya por muchos años, ¿no? Y de carteles y etcétera. Sin duda es el tema principal y cuesta mucho, cuando estás por arrancar un gobierno, decir ante una cámara el mismo rollo que hemos escuchado tantas veces de lo que vas a hacer. Sé lo que tengo que hacer, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Llego al arranque del gobierno sin compromiso a cuestas de ningún tipo, lo cual te da un margen de maniobra mucho más amplio. Entiendo lo que me juego, no desconozco lo que significa entrar al tema de seguridad en este momento y en este lugar. Pero también lo voy a hacer, además de consciente del riesgo que conlleva, convencido de que pues esa es parte fundamental de la responsabilidad de alguien que quiere ser gobernador de su estado. Entonces, sea lo que voy, es el reto principal, pero la agenda de Jalisco es mucho más que seguridad. Sin duda los retos más importantes o más complejos. Y es que pasa por ahí, ¿no? Todo pasa por ahí de alguna manera, porque... Sin eso, ¿cómo? Sin eso, ¿cómo? Pero al final de cuentas yo te diría, creo que los desafíos más complejos que vamos a tener, además del de seguridad, va a ser el de resolver el problema de abasto de agua. Y otra vez lo mismo, ¿no?
Son agendas que a lo mejor hace 10 años no estaban propiamente como prioritarias en la discusión pública. Hoy en el mundo el agua es el tema. Sí, claro. Jalisco no es excepción. Nos estamos quedando sin agua. La ciudad de Guadalajara tiene un problema de abasto brutal. Ustedes en la Ciudad de México ya vivieron unos días sin agua. Ya cuando uno ve eso es cuando entiendes el problema en su justa dimensión. Me decía un viejo amigo al que quiero mucho y respeto mucho, Alejandro Encinas, que siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, decía, híjole, yo todavía después de haber sido jefe de gobierno, en la mañana abro la llave y sigo sin entender cómo sale agua. y es cierto, es decir, hoy no pensamos en ese tema hasta que no sale agua. Entonces, el problema del agua va a ser el problema a resolver en los próximos años. No solamente abasto, me refiero a gestión integral del agua, porque te hablaba de la contaminación también como un problema. El tema del transporte en la ciudad, la movilidad en la ciudad, que ha llegado a un punto verdaderamente crítico. Es que pues, son los temas de las ciudades. Pues, no es nada nuevo, es igual que allá. Tenemos un problema también fuerte de desequilibrios regionales. La ciudad de Guadalajara creciendo a paso muy veloz y otras regiones del estado que se están convirtiendo en desiertos económicos totales, que eso tampoco sirve. Los desequilibrios regionales no es una apuesta fuerte. Y sobre todo el reto de consolidar la economía de Jalisco, el cómo logramos diversificar y consolidar nuestra estructura económica, aprovechar nuestro potencial turístico, aprovechar nuestro lugar como líder en materia agropecuaria, lograr que Guadalajara siga en la ruta de convertirse en la capital de la innovación de este país. El Valle del Silicio mexicano está aquí y los proyectos para hacer de la industria de la innovación un pilar de nuestra economía están muy claros. En fin, los retos centrales tendrán que ver con estos planteamientos, digamos, de agenda específica y, por otro lado, que el gobierno cumpla su función básica, es decir, que la gente cuando vaya a un hospital público los tenga salud, tenga doctores y medicina, que los niños cuando vayan a una escuela tengan lo básico para poder aprender y los maestros un espacio digno donde trabajar, lograr que este Estado tenga conectividad de primer nivel. Ese es un gran tema pendiente en la agenda pública. En fin, nos vamos a concentrar en eso. Son 6 años que nos van a poner a prueba y espero no fallarle a los jaliscienses. Pues mucha suerte. Oye, ¿tú demandaste o ibas a demandar a un periódico estadounidense por algunos señalamientos que se hicieron de tu persona con algún tipo de nexo? No, fue más bien un asunto local. ¿Ah, fue local? Sí, pero no, a ver, no puedes estar en la lógica de demandar a la prensa. Mi relación con los medios ha sido compleja en algunos casos por una razón, porque estamos viviendo también nuevos tiempos y yo prefiero hablar de frente y con claridad las cosas que actuar por debajo de la mesa, y a veces esta lógica en la relación no siempre es tan sencilla de manejar, pero detrás de mi posición lo que hay siempre es, primero, respeto a la libertad de expresión y respeto a los periodistas. Me parece que una de las cosas que tenemos que cuidar es no alentar este ambiente de confrontación, porque ya de por sí es difícil su tarea como periodistas. Y sí, en la campaña, sobre todo el último día, o sea, ya cuando sale una nota que te acusa de narco, ya la noche previa a la elección, ¿no? La noche previa a la elección dices, bueno, ya. Ya eso quiere decir que sí voy a ganar. ¿Qué te digo, no? No, pero a ver, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. La relación del poder con los medios tiene que cambiar como parte del cambio político amplísimo que estamos viviendo en México. ¿Cuál va a ser las nuevas reglas de la relación? No lo sé, pero creo que las tenemos que construir juntos, y en lo que a mí corresponda haré mi mejor esfuerzo para que esto funcione. Oye, pero tú en algún momento recibiste amenazas, mensajes, etcétera. ¿En la campaña dices? Sí. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué hice o qué se hace? Es que se me costó mucho trabajo hacer como un manual de qué hacer. No, pero digo, ¿qué hice yo? Pintar mi raya. Creo en una cosa, y no es un acto de heroísmo, ni mucho menos. Yo simplemente creo que el día que acuerdas algo con los que están del otro lado de la raya, en términos de buenos y malos, sí, que el día que acuerdas algo, ese día te condenas. Porque mientras yo haga mi responsabilidad y no tenga compromiso allá, estoy haciendo mi chamba. Entonces lo que tienes que hacer ante las amenazas es, pues, desde mi punto de vista, simplemente ignorarlas y seguir adelante, y no cometer el error de prestarte acuerdos, porque ahí creo que es donde está el problema.
Ahora, a ti te lleva al poder un partido político. Sí, sí. Y tú me decías que no tienes ningún tipo de compromiso ni nada de eso. O sea, ya pintaste tu raya. No, más bien, sí pasó que hace unos días, cuando gané la elección, dije, voy a gobernar sin estar en la lógica de los partidos. Voy a gobernar para todos. Pero yo llegué a través del Movimiento Ciudadano. No milito en este partido, ni voy a volver a militar nunca en un partido político. Para mí a lo mejor hubiera sido más fácil ser candidato independiente al gobierno del Estado, porque creo que he construido mi capital político en otra lógica. Sin embargo, el haber competido por Movimiento Ciudadano me permitió darle una visión integral a nuestra propuesta, y eso también me permite hoy tener el respaldo de una mayoría en el Congreso local, de la mayoría de los municipios del Estado, de una representación muy sólida del Congreso Federal y en el Senado de la República. Lo digo de otra forma, no estoy como el Bronco, pues. Sí. Y el Bronco es mi cuate, no lo digo como... Sino el Bronco pues, está solo en el gobierno del Estado, es gobernador independiente y quiénes son sus diputados, y quiénes son sus alcaldes, con quién gobierna. No hay aliados para gobernar. Llegué con Movimiento Ciudadano y siempre estaré agradecido con Dante y con Dante Delgado y con Movimiento Ciudadano por el apoyo que me dieron. Lo que sí es cierto es que yo no voy a ser un gobernador de un partido. Ni Dante me ha pedido jamás nada, ni me han exigido posiciones, ni espacios, incluso ni siquiera... ¿No fue parte del acuerdo? No. Eso se lo tengo que reconocer, porque incluso en los otros procesos que competimos, nunca me ha pedido nada, ni una chamba, de nadie. Y eso vale mucho. Entonces, bueno, me parece que vale mucho. Entonces lo que quiero decir es, Movimiento Ciudadano creo que se puede consolidar como una fuerza política que sea una especie de vehículo para la participación de proyectos que tienen otra lógica, de proyectos mucho más ciudadanos que competir contra los partidos, su dinero, su poder, sus estructuras, hace muy difícil esa ruta. Aquí acabamos de vivir un caso de un chavo que tenía un gran punch de Kumamoto, sí, claro. Que no pudo. No pudo. No pudo, porque es que también se les pone muy difícil. Es a lo que voy. ¿Qué puede ser, Movimiento Ciudadano? Un vehículo muy interesante para la participación política. Pero no será mi gente. Quienes estén ahí les tocará hacer esa chamba. Yo no vuelvo a militar en un partido jamás. Y creo que lo que estamos por ver en México respecto al sistema de partidos políticos apenas inicia también. Sí, no, ya hizo agua, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Enrique, pues yo te agradezco muchísimo. Gracias por recibirnos. Total. Y por supuesto que vamos a estar muy atentos de lo que hagas. No solamente por nuestro cariño al Estado, sino por el bien del país, sin duda. Y en contacto, si me lo permites. Siempre adelante. Muchas gracias. Respeto. Gracias. Una otra vez acá. Saludos. Gracias. Muchas gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.